Muy buenas tardes a todos. Me llamo Gerardo Terán Canal, soy miliciano de la jurisdicción FASTA Buenos Aires, colombiano, padre de milicianos que muchos de ustedes conocen. Mi esposa también es miliciana, Diana Olaya. Me han invitado en esta oportunidad para que les cuente sobre el beato Federico Antonio Osanam, a quien se denomina precursor de la doctrina social de la Iglesia. El 22 de agosto de 1997, en la homilía de la misa de beatificación de Osanam, San Juan Pablo II decía: Osanam comprende que la caridad debe conducir a trabajar en la erradicación de las injusticias. Caridad y justicia van a la par. Tiene el coraje lúcido de un compromiso social y político de primer plano en una época agitada en la vida de su país, porque ninguna sociedad puede aceptar la miseria como una fatalidad sin que su honor sea herido. Así pues, se puede ver en él un precursor de la doctrina social de la Iglesia, que el Papa León XIII desarrollará algunos años más tarde en la encíclica Rerum Novarum. Asimismo, Monseñor Miguel de Andrea, en el prólogo de este libro, que fue escrito por Ambrosio Romero Carranza, Osanam y sus contemporáneos, que es básicamente lo que más me entusiasmó de la vida de él. Monseñor de Andrea, que dirigiera los círculos obreros de 1916 a 1920, muy comprometidos con la doctrina social de la Iglesia, decía que Federico Osanam es el apóstol laico más grande de la edad contemporánea. No ha existido apóstol laico más universal. Sus obras están inspiradas en el amor al prójimo. Osanam nació en 1813, en abril de 1813 en Milán. Su familia estaba ocasionalmente ahí por un tema económico. Después regresaron a Lyon y ahí fue donde vivió su adolescencia y donde tuvo la educación de secundaria. Era una familia muy católica, una familia muy culta, y obviamente en ese ambiente creció Osanam. Tuvo la fortuna de tener a un director espiritual que era el abad Noarat, que era su profesor de filosofía, con quien aprendió muchísimo de Santo Tomás, de San Agustín y de toda la cultura católica. A los 18 años, era obvio, tenía que ir a la universidad, y entonces con su padre decidieron, porque su padre le proponía que estudiara Derecho y él quería estudiar Letras. Él acepta la propuesta de su padre, que le habla de un futuro profesional, y decide irse a París y estudia Derecho y a la vez Letras. Él llega a París en 1831. En esa época es importante saber que recientemente había habido un golpe de Estado. Carlos X, rey Borbón, había sido derrocado por su primo Luis Felipe de Orleans, que había regresado con las ideas volterianas y rusonianas. La revolución para el derrocamiento de Carlos X fue tan grave como la Revolución Francesa. Hubo ataques a las iglesias, destrucción, persecución de los sacerdotes, el obispo de París se tuvo que esconder y demás. Regresaba entonces a París toda la ideología revolucionaria de la época de 1789, con un agravante, y es que la misma iglesia estaba sometida a la dictadura del Estado desde antes de esta revolución. Tanto Napoleón como los Borbones, que volvieron al poder, abusaron de un concordato para someter a la iglesia como si fuera una burocracia. Esto había generado una oposición importante de parte de pensadores católicos, sacerdotes, que exigían que la iglesia y le pedían al Vaticano que interviniera para que la iglesia recuperara su autonomía y su soberanía en la misión de evangelizar. Además, estaba la situación económica. Era una situación muy grave. Era la época de la revolución industrial naciente, en la que quienes desarrollaron esa revolución, a diferencia de situaciones como la de Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos,
se desarrolló un capitalismo salvaje, en el cual a los trabajadores se los hacía trabajar sin límite de tiempo, se hacía trabajar a las mujeres y a los hijos, a los niños, y los salarios eran miserables. Para ponerlo en términos de hoy, París estaba rodeada también de villas miserias. En ese ambiente llega Ozanam. La universidad estaba controlada por el Estado, que exigía una educación volteriana y rusoniana. Entonces Ozanam, con su vocación de militante católico, comienza a pensar con su primo, que había llegado unos días después de él, en crear una agrupación que permitiera que los jóvenes católicos y los no católicos que estuvieran en medio de indecisiones existenciales pudieran militar con sus ideas cristianas, pensando en un futuro basado en la cultura católica. Así las conferencias de historia, lideradas por un profesor que se llamaba el profesor Bailey, que era un profesor de la Facultad de Derecho Católico, empezó a funcionar cada semana. Cada semana había conferencias donde venían primero 5, después 10, hasta que reunieron 60 personas en pocas semanas. Las conferencias básicamente las dictaba Ozanam y algunas personas expertas como el doctor Bailey, pero Ozanam era un protagonista importante en el que él resaltaba especialmente el poder civilizador del cristianismo que había hecho posible la cultura católica que construyó desde los apóstoles hasta el medioevo la civilización cristiana, hasta la época de Santo Tomás de Aquino. Ese era más o menos el enfoque que él daba, también con el enfoque cultural que aprendía en la Facultad de Letras, enriquecía toda esta, digamos, todos estos discursos que se daban en las conferencias. Esto llamó la atención, obviamente, de los grupos izquierdistas, que en la universidad existía un grupo liderado por lo que se llamaban los sansimonianos, del movimiento creado por el conde de Saint-Simon, a quien se denominó el precursor del socialismo. Todos estos tenían ideas volterianas, ideas rusonianas, eran básicamente comunistas en su fondo. De manera que inmediatamente se hizo la alerta debido a estas acciones de las conferencias que se llamaron las conferencias de historia. Estas conferencias empezaron a unir, como les decía, a muchos alumnos. Inmediatamente empezaron los debates con los sansimonianos. Y en una oportunidad, el 6 de mayo de 1833, en una buena conferencia donde había bastantes personas, aparecieron los sansimonianos con su líder, Juan Droher, estudiante de la Facultad de Derecho, quien, levantando la mano con el ánimo de polemizar contra Ozanam y sus amigos, dijo: el cristianismo menospreció la perfectibilidad del hombre y por eso fracasó. El cristianismo está muerto y entrerraído para siempre, y sobre su tumba se levanta un mundo nuevo. Mundo sin propiedad privada, sin familias burguesas, sin privilegios hereditarios, sin distinciones de nacimiento ni de sexo. Un mundo, en fin, que proclamará el dogma universal de la emancipación del obrero y de la mujer. Muy parecido a cosas de esta época. Terminada la intervención, Ozanam le respondió con mucha, pero con mucha altura. Vale la pena decir que Ozanam tenía una cualidad que el escritor de este libro resalta. Era tierno y paciente. Nunca perdía la paciencia en sus debates. Había como una especie de amor al enemigo que le permitía inclusive encontrar verdades en lo que su oponente decía. Y eso era lo que más hacía que sus debates fueran de ayuda para uno y para otro. Con esa metodología debatió, mostrando que la civilización cristiana
era lo que había sido la fundamental en el desarrollo del cristianismo desde la época de los apóstoles hasta Santo Tomás de Aquino. Exacta el tema de la cultura católica y demás. Esto hace que todo el mundo quede sorprendido. Sin embargo, al final, el San Simoniano dice: prueben que el cristianismo vive no con elocuentes discursos, sino con obras sociales. Mientras ustedes no realizan esas obras, nuestras miradas se dirigirán a esos grandes hombres. Es decir, ustedes no están con los pobres y nosotros sí. Y Ozanam, en su metodología, recibe el mensaje. Por eso, en la reunión posterior, les dice a sus amigos: después de tanto trabajo que hemos realizado, ¿hay alguna conquista para Cristo nuestro Señor? ¿Qué podemos hacer? Pues lo que más le agrada a Dios es ir a los pobres, como lo hacía Jesús cuando predicaba el Evangelio. Si nuestros esfuerzos con estas conferencias de historia no han sido coronadas con éxito, es sin duda alguna porque a nuestro apostolado le falta algo para ser bendecido por Dios. Y ese algo no puede ser sino la caridad. Realicemos obras caritativas. Vayamos pues a los pobres para dar gusto a Dios y para convertir la caridad en un medio de santificación. Y entonces comienza el trabajo. Ellos hacían las conferencias de historia y a la tarde se iban a trabajar a los barrios. Con una hermana que se llamaba Rosalía, una vicentina, logran coordinar con ella, que ya tenía una estructura de trabajo, y llegan rápidamente a varias parroquias. En algunos meses, 2, 3 meses, ya estaban en 7 parroquias, y esto tuvo un efecto muy importante porque fue reconocido por la iglesia, el obispo sabía y se empezó a magnificar la acción de Ozanam. Estas conferencias que hicieron ese trabajo fueron denominadas las conferencias de caridad, que después Ozanam denomina con sus amigos las conferencias San Vicente de Paúl, o las denominadas hoy conferencias vicentinas. Esto trae a la mente de Ozanam una idea que manifiesta de la siguiente manera, esta acción de las conferencias de caridad. Pero los gobernantes, los intelectuales y los universitarios han perdido el rumbo, deben ser socorridos, y para que vuelvan a Cristo es indispensable mostrarle la fe revelada, la brújula que orienta tanto al hombre como a la sociedad. No basta congregar a la juventud en una gesta de caridad. Además, la doctrina social del Evangelio debe ser predicada desde la cátedra sagrada más alta de Francia. Y entonces él dice, la persona indicada para hacer esto, el sacerdote que nos hace falta, el único que será capaz de confundir a Jouffroy, que era un líder muy importante en la universidad y en la sociedad, es el abad Enrique Lacordaire. Él había conocido al padre Lacordaire hace unos días y había visto su capacidad carismática, el carisma de Lacordaire en la predicación y en la forma de explicar las ideas y de evangelizar a la gente. Va con el obispo de París, Monseñor de Quelen, y le propone entonces esto. Antes de decir lo que él le propone, lo recibe diciéndole, ¿sí?, el obispo a Ozanam y a sus amigos, porque fue con 2 amigos: conozco la obra que junto con vuestros compañeros de la universidad realizáis en las llamadas conferencias de historia y caridad. Admiro vuestra fe y vuestro tesón. Era una obra concreta. Entonces, le manifiesta a Ozanam esta idea de que es necesario, de que de la caridad de los pobres, esa caridad se derive en una etapa superior, que sea la defensa y la promoción de la dignidad de la familia y de los seres humanos, y era necesario evangelizar entonces a la élite. Desafortunadamente había cierta prevención de parte del obispo, y cuando Ozanam le propone que sea Lacordaire, el padre Lacordaire, él le dice que no. Le ofrece otros sacerdotes y esos sacerdotes fracasan en el intento. La primera conferencia fueron 6 personas. Al año el obispo se da cuenta que es necesario que Lacordaire sea el que lidere estas cátedras ante el fracaso de los anteriores. Llama a Ozanam y se preparan. Y así Ozanam prepara una conferencia en la catedral de Notre Dame, esta famosa catedral tan importante que fue agredida hace unos meses.
y reúnen, convocan a 6.000 personas. Estaban los intelectuales, había literatos, por ejemplo, como Dumas, como Víctor Hugo, científicos como Ampère, había ministros, había todo tipo de personas que estaban con responsabilidades importantes. Y el mensaje fue recibido, tanto que el gobierno protestó ante el obispo de Querén, diciéndole que no podía permitir que se continuara con esa cátedra. Gracias a la acción que se había logrado hacer en esos años y a la fortaleza de las ideas, en esta oportunidad el obispo de Querén no aceptó el reclamo gubernamental y decidió seguir con las conferencias del padre Lacordaire. Vale la pena entonces tener en cuenta ese concepto. La Iglesia había dado un paso adelante. Entonces, llega la época de 1834, cuando termina sus carreras, porque, como les dije, había estudiado tanto Derecho como Letras. Y antes de entrar en la siguiente etapa, quiero mencionar que la tesis de Ozanam sobre terminando su carrera de letras fue una tesis muy importante y que tuvo mucho impacto en la élite intelectual, literaria y demás en París especialmente. Fue sobre la Divina Comedia de Dante Alighieri. Él dice que Dante no es solo un genio político, sino también filosófico. La filosofía que conduce a la teología, esta es la que enseña las verdades eternas, y es lo que Dante utiliza. El pensamiento de la escolástica es revestido en la Divina Comedia con los más ricos colores de la naturaleza creada y del reflejo de lo increado. Así resalta Santo Tomás, al pensamiento de Santo Tomás, de San Buenaventura y de toda la escolástica. Esto creó un impacto, pero fuertísimo, en la sociedad. Se rescató el pensamiento de Santo Tomás de una manera importante. En ese momento, después de esta presentación, a la cual asistieron varios ministros, entre ellos el de Instrucción Pública, quedó muy admirado, él vuelve a Lyon. En Lyon trabaja en la universidad, en la facultad de Derecho, dictando Derecho Comercial. Ahí empieza a dictar conferencias sobre las cuestiones económicas y lee a Carlos de Coux, que escribe un libro en esa época, había publicado un libro que se llama La economía política cristiana. Cito a Ozanam en una de sus clases: esta ciencia social debe estar destinada a formular leyes y normas capaces de organizar los intereses económicos en forma de asegurar el bienestar de los seres humanos y de evitar abusos como los cometidos por el Estado o los que buscan el lucro personal con detrimento del bien común. Esa era su idea económica. En Lyon conoce a Amélia Solacroix, que es su esposa después. Se enamora de ella por su belleza intelectual, su belleza cultural, además de que era una mujer bella, y además es muy importante en su vida. Cuando Ozanam tiene que decidir si se queda en Lyon, en la cátedra de Derecho Comercial que se la dan como catedrático y que significaba un buen salario, o irse a París a concursar para una suplencia que daba la cuarta parte de salario, su esposa lo apoyó en irse a París porque era necesario continuar con su proceso de evangelización social. Así que va a París y en la Sorbona nadie esperaba, se gana la cátedra. Y eso fue un golpe muy importante. Su desarrollo en la cátedra fue de mucha fama. Los alumnos iban por cientos a escucharlo, a hablar de la civilización cristiana. Hay un libro que se ha hecho con todas sus clases y en los cuales, digamos, existía siempre una especie de código, de consigna de Ozanam.
que lo que había hecho posible la civilización cristiana desde los apóstoles a Santo Tomás era una caridad militante. En medio de esto, obviamente se prendieron las luces de alerta y hubo muchos esfuerzos para tratar de sacarlo de la universidad, pero no pudieron. Por su capacidad intelectual, su capacidad de debate y aquello que yo les decía, su paciencia hasta demostrar de qué lado estaba la verdad. En poco tiempo, debido a su debilidad física, porque era un hombre que físicamente tenía debilidades, tiene que salir por orden médica de París y se va a lugares donde el clima esté mejor. Y eso lo lleva en un periodo de ese descanso a Roma, donde puede y tiene la oportunidad de entrevistarse con su santidad Pío IX, que será un papa muy polémico. Eso lo pueden revisar ustedes, perseguido por élites económicas y políticas. Ante él, Ozanam le desarrolla la idea de hacer una democracia cristiana que permita que los cristianos se interpongan entre ambos bandos. Es decir, en esa época ya el marxismo ha tomado muchísima fuerza. El manifiesto comunista estaba convocando a la lucha de clases, al enfrentamiento del proletariado, que con el odio manifestado por el marxismo, odio que denuncia Ozanam, diciendo que va a hacer fracasar ese modelo, va a traer un enfrentamiento social y una guerra civil. Entonces, la idea de Ozanam era que los cristianos se interpongan entre ambos bandos y que para impedir o al menos amortiguar el golpe, vayan a uno y otro bando con el objeto de llevar a pobres y a ricos, a obreros y patrones, la suficiente caridad como para que vuelvan a mirarse como hermanos. Entonces, arreglándose armoniosamente, podrían ir los unos hacia los otros. Es decir, concordancia. Esa era la idea de democracia cristiana. Y al Papa Pío IX le llama la atención esta idea, la respalda, y vale la pena decir que después, con la inspiración y el apoyo de Pío IX, se desarrolla la democracia cristiana también en Italia. Al regresar, Ozanam se encuentra con una situación bastante complicada políticamente. Ha habido todo el desarrollo del marxismo que está haciendo imposible el diálogo entre trabajadores, patronos. Es bastante difícil la situación y se genera el ambiente para el derrocamiento de Luis Felipe de Orleans, que en 1848 es derrocado. Esto se da en medio de una revolución muy similar a la de 1830. Sin embargo, gracias a la acción diaria, porque lo hacían diariamente, Ozanam iba diariamente a los barrios pobres a pesar de toda su actividad académica y política. Grupos de obreros defendieron las iglesias, no permitieron que fueran agredidas, sacerdotes, aunque hubo actos de violencia. ¿Sí? Fue mucho menos que lo que pasó en las otras revoluciones, gracias a la acción de las conferencias vicentinas y los que lo respaldaban. Convoca Ozanam al padre Lacordaire, a Montalembert y a los amigos que compartían sus ideas para generar un grupo demócrata cristiano que participara en la constituyente que iba a escribir una nueva constitución para la Segunda República, que era la propuesta después de lo de Luis Felipe de Orleans. Y lograron llegar. Hubo mucha gente que votó por ellos, no fueron pocos, eran unos cuantos dentro de la constituyente. Ozanam no participa en París, intentó en Lyon, pero entró muy tarde. Desafortunadamente, los grupos católicos, como los legitimistas, los galicanos, los conservadores católicos y los liberales, no apoyaron las ideas que proponían el padre Lacordaire y sus amigos de hacer una política de concordancia, de establecer medidas que permitieran el diálogo para construir
una sociedad más justa. Posteriormente, Ozanam se enferma de nuevo y muere en 1853. En ese periodo él tiene que ir afuera otra vez, fuera de París, a buscar una salud climática, digamos, y ahí escribe libros preciosos como el de los poetas franciscanos, el viaje a la tierra del mío Cid. De verdad, son obras de arte estos libros. Escribía muy, pero muy bien. Para 1913, en el mundo había 9.000 conferencias vicentinas. En el mundo, especialmente en Europa. Y 200.000 militantes. También había algunas en América. Por ejemplo, se fundaron en Buenos Aires en 1855, la primera. Y la segunda, que fue fundada por el padre José María Estrada, que fue muy importante en la política y en la educación hasta el año 1900. Acá termino, amigos. Quiero decirles que tanto León XIII como Pío X y Pío XI hicieron referencias permanentes a la gran labor del beato Federico Antonio Ozanam. Los invito a que conozcan su vida. Si tienen inquietudes, pueden mandarlas y serán respondidas. Muy buenas tardes, les agradezco su atención y a tus órdenes.